Bien, vamos a empezar la segunda sesión entonces. No sé si esto está muy alto o no. Trabajando un ratito sobre el caso de la Moncloa, es decir, sobre el centro de gobierno, el centro presidencial en España. Yo quiero empezar diciendo que este es un trabajo que está en curso. Por tanto, es un trabajo que no está concluido, ni mucho menos. De hecho, cuando se lean el papel, los que no se lo hayan leído ya, van a ver que hago una primera aproximación a lo que es fundamentalmente estructura y procesos entre los elementos que integran la estructura. Por lo tanto, es una primera aproximación. No entro en algunos de los elementos que ha comentado Jorge esta mañana. Por ejemplo, no entro en los estilos de liderazgo. Ni siquiera he hecho una aproximación un poco seria todavía, porque no tengo información suficiente sobre los sistemas de trabajo en las unidades que constituyen los centros de asesoría del presidente. Por tanto, he hecho una primera aproximación para caracterizar o categorizar los elementos que integran la Moncloa y cómo se articulan algunos de los procesos, respondiendo a dos o tres de las preguntas que hizo el coordinador del proyecto, que es Jorge Lanzaro. Es decir, mecanismos de coordinación del Gobierno, mecanismos de coordinación y de control, porque junto a coordinación va relacionado siempre algún elemento de control, ¿no? Mecanismos de relación del presidente con su entorno más inmediato, roles que desempeñan cada uno de estos agentes en la Moncloa, y todo ello referido siempre a un elemento que me parece inexcusable, que es el que nos referimos a 40 años que se han caracterizado por algunos rasgos muy sustantivos. El marco en el que debemos realizar esta aproximación es el de que nuestra Constitución, nuestro sistema normativo, Constitución, ley del Gobierno, ley electoral, reglamentos parlamentarios, todos estos elementos de naturaleza normativa tienen en la cabeza reforzar la estructura de un presidente fuerte. Es decir, la gran preocupación de los constituyentes fue la estabilidad del Gobierno. Y seguramente, visto con 40 años de perspectiva, a lo mejor se les fue la mano. De hecho, en algunos momentos y en algunas circunstancias, con determinadas mayorías, dudo mucho que haya habido en Europa presidentes tan fuertes como algunos de los presidentes españoles. Ya quisieran algún canciller alemán, por supuesto el primer ministro británico, cualquiera de los jefes de gobierno europeos no han tenido las fortalezas que han tenido los presidentes de gobierno de España, sobre todo cuando han concurrido algunas mayorías parlamentarias como las absolutas de Felipe González o las que han tenido en algún momento el Partido Popular de la mano de Aznar o del primer Rajoy. Por tanto, digamos, toda la estructura normativa favorece la existencia de un presidente fuerte. Si a eso le sumamos que el sistema de partidos nacional que ha habido en estos 40 años ha sido de un bipartidismo imperfecto, o si se quiere, de un multipartidismo moderado, que es como a mí me gusta llamarlo, porque en realidad hablar de un bipartidismo imperfecto con partidos que tienen en sus manos la capacidad de desestabilizar absolutamente el sistema político, quizá sea un poco excesivo. Es verdad que el sistema de bipartidismo imperfecto, cuando hablamos de partidos de gobierno en el gobierno central, pero si la perspectiva es sistémica, el sistema es multipartidista porque hay actores que, aun siendo pequeños, tienen una gran capacidad de veto. Bueno, por tanto, en estos 40 años el sistema bipartidista ha venido a sumar, a reforzar el epígrafe estructura normativa. Ya tenemos dos vectores que nos apuntan que efectivamente estamos en presencia de una presidencia fuerte. A eso hay que sumar la estructura interna de los partidos, que han caracterizado a los partidos de gobierno españoles en estos 40 años. Si tuviéramos que definir algunos rasgos, sin muchas profundidades, solo algunos rasgos, diríamos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han sido partidos fuertemente cohesionados. Es verdad que hay matices entre uno y otro, pero ambos partidos han evidenciado una estructura interna robusta, partidos de implantación territorial muy fuerte, cohesión ideológica y han sido dirigidos con liderazgos también muy reforzados. Bueno, a estos elementos se le suman además que el sistema español
de comunicación política, de gestión de campañas, de estructura de medios, favorece la personalización de la política y, consiguientemente, viene a reforzar también aquí las características de favorecer el ejercicio de liderazgos presidenciales también fuertes. Bueno, todo esto culminaría con que el diseño del centro presidencial, que es un poco el objeto de nuestro estudio, también ha ido orientado a este asunto. Tenemos aquí la suerte de tener pues, a personas que habéis habitado en la Moncloa, por una parte, y a personas como Paco Ramos, que contribuyó en el origen a elaborar un primer diseño o borrador de cómo entendían que fueran o que debieran ser estas cosas. Por tanto, el diseño es un diseño que está orientado a facilitar y a potenciar la capacidad decisoria del presidente y a facilitar el mejor desempeño de sus funciones. Es decir, todo esto lo que nos dice es que estamos en una ecología, en un ecosistema, el del sistema político español, que favorece el ejercicio de presidencias con características en este ciclo histórico que analizamos de una notable robustez. Si tuviéramos que caracterizar algunos de los elementos básicos de la Moncloa, entendida como un holding. Es decir, yo, por tanto, no hablo solo del gabinete y las oficinas del presidente. Cuando hablo de la Moncloa, integro en ese concepto de centro presidencial otra serie de elementos que en otros sistemas políticos están fuera del centro presidencial, pero en el nuestro están dentro. Y viene esto a completar un diseño y a reforzar esta idea de centro presidencial fuertemente orientado a mejorar las capacidades de dirección, de coordinación, de decisión y ejercicio del liderazgo de los presidentes de gobierno. La Moncloa o el centro presidencial debe ser entendido como un sistema y, por tanto, todos los conjuntos que pueblan ese holding, ese complejo, interaccionan entre sí. Y esa interacción tiene una sola orientación y es, primero, liberar al presidente de, digamos, las cargas más rutinarias de la dirección del Gobierno. Y, en segundo lugar, elevarle hacia una estatura, hacia una dimensión que le proyecta más allá de incluso las cualidades que el propio presidente puede tener. Esto se ve si analizamos las distintas personalidades de nuestros presidentes. Pero todos han acabado siendo presidentes con una gran capacidad de ejercicio de la dirección política, desde el más débil hasta el más fuerte. Por tanto, la personalidad del presidente es un asunto relevante, pero no tan relevante, sobre todo cuando toda la estructura, todo el sistema está orientado a darle una mayor dimensión percibida de la dimensión que realmente tiene. Bueno, si os recordáis, de Aznar se decía que era una persona carente de carisma. Bueno, eso se dijo hasta que llegó al Gobierno. Cuando asumió la presidencia, aquellas cosas empezaron a matizarse de manera relevante. Seguramente carisma es una palabra que le viene grande al presidente Aznar, pero el ejercicio de dirección, el ejercicio del mando, el ejercicio del liderazgo sí lo ejerció en la medida en que supo utilizar todos los recursos que esta estructura puso a su servicio. La característica de este sistema es que está integrado por elementos de distinta naturaleza. Fundamentalmente, porque mi aproximación ha sido eminentemente institucional o, si se quiere, institucionalista. Y como metodología de acercamiento, pues el rational choice, es decir, los presidentes optan por generar recursos al menor coste posible para la obtención de los máximos rendimientos. Bueno, el conjunto de elementos que integra la Moncloa son fundamentalmente instituciones. Por tanto, el análisis debe ser, en esta primera aproximación, el análisis de las instituciones. En los procesos ya no tanto. Los procesos los hay altamente formalizados, pero también hay un conjunto importante de procesos en la toma de decisiones que no están tan formalizados. Esto, debo decirlo de antemano, no los tengo tan estudiados todavía. Me ha resultado mucho más fácil e inmediato estudiar todos los procesos formales y estoy en la fase de avanzar en el análisis de los procesos informales. Bueno, como investigador de este asunto debo decir que no me ponen las cosas fáciles los habitantes de la Moncloa, porque ni sus agendas se lo permiten, ni seguramente, quizá, fíjense, alguna cierta prevención a hablar del asunto. Pero bueno, en todo caso, estoy avanzando en mis entrevistas
Y ese elemento que para un politólogo es más atractivo que los procesos formales, que son los informales, están por, digamos, analizarse con cierta capacidad de obtención de conclusiones fiables, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Francisco Camaño, que seguramente cuando tome la palabra y yo le pregunte que nos diga algo sobre cómo se establecen los sistemas de relación con los grupos parlamentarios, con el grupo parlamentario de la mayoría, con los grupos parlamentarios coaligados o con mayor vocación de coaligarse con la mayoría. Esos son elementos y procesos que no están establecidos, pero que ocupan al secretario general de Relaciones con las Cortes y al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes todas las semanas. Y, por lo tanto, estos son elementos interesantísimos para conocer el real funcionamiento del centro presidencial, en nuestro caso, pero por el momento los procesos mejor estudiados y más estudiables son los de los procesos formales. Y otra dimensión que he aproximado en mi análisis sobre la Moncloa es el estudio de los recursos materiales, de los recursos humanos, el tipo de personal que aterriza en la Moncloa, cuáles son los yacimientos de los que los presidentes se nutren o los directores de gabinete para formar esos equipos, etcétera. Si tuviéramos que hacer un mapa de elementos que integran la Moncloa, este sería el dibujo. Bueno, lo he pintado poniendo al presidente como el centro de este sistema solar. Es verdad que los distintos elementos que integran ese complejo no tienen la misma dimensión, por tanto, habría que darle tamaño y dimensiones distintas a cada uno de estos elementos, pero estos son los elementos básicos que integran la Moncloa, con una particularidad. Los tres que están arriba tienen un notable peso específico en el funcionamiento de ese holding o de ese complejo, que es la Moncloa, y los que están abajo también lo tienen, pero resultan, en estos 40 años estudiados, menos consolidados que los tres de arriba. Por ejemplo, el portavoz. El portavoz seguramente es uno de los, lo veremos ahora dentro de un momento, es uno de los elementos que integra la Moncloa, es un elemento sustantivo en la comunicación institucional, en la comunicación gubernamental, y sin embargo no es una estructura que acabe estando suficientemente consolidada. De hecho, ha habido portavoces que han sido secretarios de Estado, portavoces que han sido periodistas, portavoces que han sido ministros, portavoces que han tenido ministerio. Es decir, ha habido ahí una falta de consolidación de la figura, aunque la figura está consolidada en el sentido de que en la Moncloa se tiene muy asumido que el portavoz debe vivir en ese complejo. Bueno, hay una serie de oficinas que tienen cierta, digamos, capacidad de ser alteradas, pero en sustancia, estos serían los elementos que integran la Moncloa, aunque, como digo, con peso específico diferente, atribuyendo a los tres que están más arriba una dimensión especialmente relevante en estos 40 años que van desde 1978 a 2018. En cuanto a las funciones, que es otro de los elementos en los que yo he estado trabajando sobre este asunto, ahí los tienen ustedes en dos colores. Es decir, las funciones más orientadas a la coordinación y el control del Ejecutivo por parte del centro presidencial están en azul y las funciones más orientadas a la asesoría técnica y política están en un color que no sé cómo llamar, marrón claro. Fíjense ustedes que de aquí también deducimos los procesos de tomas de decisiones. En la zona azul los procesos están altamente formalizados, la mayoría de ellos. Los protocolos están bastante estandarizados, las reuniones son periódicas y, además, en torno a este conjunto de elementos que forman parte de la izquierda de la pantalla, reconocemos con facilidad el principio de autoridad que se establece en la Moncloa y, al mismo tiempo, el principio de delegación que hace el presidente en estos agentes. Hay algunos de ellos, como veremos en un momento, que han experimentado una trayectoria algo desigual, aunque, salvo que el señor Sánchez altere el principio que viene rigiendo desde el señor Zapatero y el señor Rajoy, la vicepresidencia vea disminuida la capacidad de poder concentrado que le han atribuido los dos últimos presidentes. En todo caso, en la zona de la izquierda, procesos altamente rutinizados, altamente protocolizados, altamente formalizados, excepto el de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que tiene una dimensión menos protocolizada y menos accesible para el análisis.
Y en la zona de la derecha, digamos, el ala oeste de la Casa Blanca, los guardianes del presidente, llámenlo ustedes como quieran. Lo cierto es que ahí tenemos asesoría, libre designación, menos necesaria vinculación a utilizar esos recursos de entre la función pública, aunque mayoritariamente todos nuestros presidentes se nutren en ese área también de funcionarios públicos. Pero el sistema de designación es libre y su misión o su función es la de asesoramiento político y técnico. Hay algunas de estas estructuras que han experimentado algunas modificaciones. Por ejemplo, el señor Rajoy ha integrado la Secretaría General dentro del gabinete del presidente y la Secretaría General, bajo la presidencia de Rajoy, ha perdido esa autonomía. Incluso el peso específico que tuvo, por ejemplo, puesto que está aquí, lo puedo decir, cuando el señor Julio Feo fue secretario general de la Moncloa. De manera que no es solo la personalidad de quien ocupa la plaza, sino también la concepción que tiene el presidente y su equipo a la hora de establecer diferencias entre el peso específico de unas estructuras y otras. Bueno, aquí me interesa señalar solamente este asunto. A la izquierda tenemos procedimientos altamente protocolizados y, preferentemente, mecanismos de coordinación del Gobierno y de control de los ministerios, de manera que una de las grandes preocupaciones de todos los presidentes de Gobierno españoles es que su equipo esté fuertemente coordinado. La descoordinación, porque forma parte de la cultura política española, la descoordinación se penaliza. Cuando un ministro expresa opiniones disonantes con otros ministros, la opinión pública se pone nerviosa, no lo procesa bien y, consiguientemente, comienza un proceso de penalización que se detecta en que la vicepresidencia del Gobierno no coordina razonablemente bien, no se ocupa razonablemente bien de la misión que principalmente le ha endosado el presidente del Gobierno, que es la de coordinar, y si se quiere utilizar esta otra expresión, controlar al conjunto de los ministros. En mi opinión, puesto que veníamos hablando de este asunto, el Ministerio de la Presidencia es el soporte que ofrece a la Moncloa la tecnoestructura sobre la que descansa fundamentalmente todo el servicio de organización y de coordinación. Esto es un hallazgo. Es tan hallazgo que lo vemos proliferar en otros sistemas políticos que no tenían esta institución. Es decir, y además es un hallazgo que no es de la democracia. Es decir, esto forma parte de la tradición de la organización de los gobiernos de España con anterioridad a la propia democracia. Sí es un hallazgo el haberlo introducido en la Moncloa y haberlo incorporado al núcleo de elementos que integran esa fortaleza, si se quiere utilizar esta expresión, que es el entorno más inmediato del presidente. Y dentro del Ministerio de la Presidencia, precisamente para reforzar esta idea de endoso de la responsabilidad de coordinar al conjunto del Ejecutivo, encontramos cómo la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes o con el Parlamento es, como decía antes Jorge, una de las misiones de todos los gobiernos parlamentarios, y observamos cómo se hiperestresa esta Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes cuando el Gobierno no tiene mayoría absoluta, y cómo se relaja la función de esta Secretaría cuando el Gobierno cuenta con mayoría absoluta. Imagínense ustedes en un escenario como el que se hable ahora, con un Parlamento altamente dividido, con tendencias centrífugas dentro de los partidos que han perdido una parte relevante de su antigua cohesión, ya no lo es tanto. Las baronías se están acusando en según qué partes del territorio. Bueno, todo esto hace pensar que entramos en una nueva fase donde seguramente este tipo de instrumentos tendrá que afinar mucho más sus capacidades de acción, de intervención o de mediación para poner a punto organizaciones que en principio han visto alteradas profundamente algunas de las características o rasgos con los que veníamos reconociéndolos en estos 40 años anteriores. El secretariado del Gobierno, al lado de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, garantiza al presidente que no tiene por qué ocuparse de la cocina del Gobierno, porque se lo hacen dos viceministros o dos secretarios de Estado de la mano, anudados por la función del ministro de la Presidencia, ministra de la Presidencia o vicepresidenta. Bueno, como hablamos de esto, debo decir,
Zapatero y Rajoy han hecho coincidir en la vicepresidenta el Ministerio de la Presidencia y la portavocía. Es decir, hemos estado en presencia de vicepresidentas con un alto poder de decisión dentro del Gobierno, con una alta facultad de coordinación dentro del Ejecutivo, pero sobre todo con un depósito de confianza notable y de delegación notable por parte del presidente o de los presidentes. Bueno, esto en realidad debemos leerlo como rasgos que implementan la posibilidad de que el presidente ejerza una función más liberada de las ataduras de la gestión de los asuntos corrientes de su Gobierno para dedicarse a políticas que le resulten de mayor satisfacción o que coyunturalmente reclamen más la atención del presidente. Unión Europea, G20, es decir, todos los presidentes manifiestan de alguna manera cuáles son sus preferencias, porque al mismo tiempo se dotan de instrumentos en la Moncloa para facilitar el ejercicio de esa función que es la de su preferencia. Y luego hay un elemento interesante al que antes ha hecho referencia Jorge, que es el de la comunicación, o se ha hecho referencia en el debate, es el de la comunicación. Es decir, en la Moncloa, y sobre todo en los últimos años, se ha intensificado, se han afinado mucho los mecanismos de gestión de la comunicación, de manera que la Secretaría de Estado de Comunicación, incardinada en el Ministerio de la Presidencia, que brinda el soporte para el portavoz del Gobierno cuando el portavoz del Gobierno no tiene ministerio propio, llega hasta las subdelegaciones del Gobierno en las provincias, delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y en las terminales del Servicio Exterior del Estado. De manera que el sistema de información establece un flujo que anuda precisamente esta Secretaría de Estado de Comunicación, a la que luego haré referencia porque creo que de los análisis que venimos haciendo también se nos pone de manifiesto que el portavoz del Gobierno no ha acabado de ser una pieza que resuelva los déficits de comunicación política satisfactoria para los distintos presidentes. Los nodos de la coordinación, puesto que hablamos de la estructura de coordinación, los localizamos en estos tres elementos. En España están muy consolidados. Es decir, que la democracia ha venido a reforzar estos elementos, ¿no? Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, como decía antes, que tiene estas funciones que pongo en subrayado. No solo prepara el Consejo de Ministros, esto sería una manera excesivamente aligerada de verla. Ejerce una función de filtro, ordena las preferencias, establece prioridades, ejerce vetos. Por tanto, quien preside la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios tiene un alto poder frente a los departamentos ministeriales porque organiza la agenda del Gobierno. Y, naturalmente, lo hace de acuerdo con las indicaciones del presidente y de su personal más cercano. Por tanto, no hablamos de una organización puramente administrativa. Hay que verle la vis política, la cara política a una estructura como esta, porque pone en manos de quien la preside elementos de poder, de distribución entre los distintos ministerios, aunque es verdad que en esa sede no todos los secretarios pesan lo mismo. Los secretarios económicos, el secretario de Hacienda, pesan. Ojo, el director del gabinete del presidente, que tiene rango de secretario de Estado para estar en esa comisión, también pesa. Lo he llamado la voz susurrada del presidente, o los oídos y la voz susurrada del presidente, porque por su propia naturaleza el director del gabinete se comporta con prudencia en ese tipo de organizaciones, pero esa prudencia no impide que se deje notar el peso político de lo que dice o de las señales que emite cuando hay que tomar algunas decisiones. Y, a mi juicio, de los elementos más interesantes y seguramente de los que se van a poner de manifiesto en el inmediato futuro es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. En una situación como la actual, con un Parlamento tan fraccionado, con ausencia de mayorías, con partidos tensionados en su interior, con confluencias que conglomeran posiciones muy diferentes, la misión de este secretario de Estado y de esta unidad dentro de la Moncloa va a ver, digamos, sobredimensionada su responsabilidad, porque el presidente le va a recabar o le va a reclamar tasas de éxito, a lo mejor muy por encima de las que la propia Secretaría de Estado esté en condiciones de ofrecer.
Hay aquí algunos elementos que están relativamente reglados, por tanto son muy visibles. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes representa al Gobierno en la Junta de Portavoces, está tasado y reglado, no ofrece especial dificultad, pero sí creo que tenemos una gran falta de percepción de cómo trabaja esta Secretaría de Estado en relación con las minorías que pueblan el Parlamento, tanto la propia grupo parlamentario como con los grupos parlamentarios que se ubican en distintos tipos de ejercicios de oposición, oposición más competitiva o oposición más colaborativa. Bueno, yo, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, yo he tenido una relación fraternal con Enrique Curiel, cuando Enrique Curiel fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, y Fran Camaño era, además, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Él me decía que tenían bastante reguladas las reuniones semanales en Moncloa con el portavoz del grupo. Bueno, estos son elementos poco perceptibles para un investigador y, por tanto, son elementos de los que todavía no tengo yo, al menos en mi investigación, una información suficientemente agregada para obtener resultados que pudieran ser expresados en términos de regularidades, ¿no? Bueno, aquí esto no tiene mucho interés, es el organigrama del Ministerio de Presidencia, porque creo que es un ministerio relevante en el conjunto de la Moncloa. Otro de los elementos que integran este complejo, este holding, que es la Moncloa, es el portavoz. Todos los presidentes tienen una notable preocupación por algo que resulta, ¿cómo es posible que no le llegue a la opinión pública todo lo que hago y, además, con lo bien que lo hago? Esta sería la expresión regular de todos los presidentes del Gobierno. Bueno, pues efectivamente, hay un sistema de comunicación gubernamental o institucional que no es bueno, no tiene resultados adecuados y, además, los portavoces mismos que han ejercido esta función en la Moncloa vienen a decirnos que no están satisfechos con el ejercicio del desempeño de sus cargos. No hace mucho hemos tenido un seminario con los portavoces, del que se hizo algo de eco a la prensa, y tuvimos a todos, menos a María Teresa Fernández de la Vega y menos a Soraya Sáez de Santa María. Todos los demás portavoces de la democracia estuvieron allí y todos decían exactamente lo mismo. El sistema de gestión de la información y la comunicación gubernamental adolece de problemas severos, que concluían con una interesante formulación. Vivimos en un sistema de portavocía analógico en una sociedad digital. Es decir, hay una desconexión entre los mecanismos de información y comunicación gubernamental y todos hablaban de que la conferencia de prensa de los viernes era algo obsoleto, inservible, donde los portavoces y el Gobierno eran sometidos a la tortura de las críticas más feroces por lo general. En todo caso, el sistema de información que ha puesto el Gobierno en la Moncloa es la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de Presidencia. Es el correcto, pero la gestión de la información que se hace con ese flujo no es el correcto. Y, por tanto, si yo tuviéramos que decir algo en torno a esta institución, es verdad que tenemos un sistema de comunicación gubernamental concentrado, un portavoz para todo el Gobierno. Por tanto, hemos desechado otros modelos, como el británico. Cada ministerio tiene su portavoz. Aquí no, aquí hay un portavoz gubernamental, de manera que el presidente, porque hablamos de un mecanismo de parlamentarismo fuertemente presidencializado, el presidente quiere tener un mensaje, una imagen y una voz. Y este es el déficit que encuentro yo de manera más acusada en toda la estructura que he venido estudiando en torno al centro presidencial que es la Moncloa. En el ala derecha de la presentación que hice al principio, con ese color naranja, estaría lo que podríamos llamar el círculo más cercano al presidente. Bueno, tan cercano que no sé si hasta incluso dormir con el presidente a veces o cuando procede. Un ministro del Gobierno de España puede estar, y esto que digo refleja expresiones que me han trasladado las personas a las que yo he entrevistado para hacer este trabajo, ¿no? Un ministro puede estar un año sin despachar con el presidente vis a vis. El director del gabinete vive con él. El director del gabinete es el filtro que hace que el ministro tenga acceso al presidente o no. Por tanto, cuando hablamos del círculo más cercano al presidente, hablamos en términos reales de que el presidente
descansa en una buena parte de su tarea en este círculo más cercano. Y esto sitúa al director del gabinete en una posición de influencia política, porque no tiene poder orgánico, no emite decretos ni reglamentos, pero tiene un poder de influencia notable. Estaríamos seguramente hablando de una persona a la que el presidente hace un depósito de confianza, incluso para, y esto es otra cosa recurrente, misiones altamente especiales o misiones altamente discretas. Tanto Aznar como Zapatero encargaron, Zapatero al director del gabinete y Aznar al director del gabinete, pero más aún al secretario general de la presidencia, Zarzalejos, misiones altamente discretas, especializadas, por ese depósito de confianza y por esa ausencia de riesgos al encargársela a una persona que no tiene poder reglamentario, no es responsable de un departamento ministerial. Por tanto, estamos hablando de una unidad que es dirigida por seguramente la persona a la que el presidente trata de una manera especial. A los ministros les puede tratar con toda la cercanía del mundo, al director del gabinete con una cercanía mucho mayor. La característica más interesante de esta parte del Centro Presidencial Español que a mí se me antoja es que los departamentos del gabinete han llegado a consolidarse de manera notable. Ahora, tengo aquí una tabla interesante. Hay departamentos del gabinete que llevan 36 años funcionando sin que sean cambiados. Por tanto, cambian los presidentes, toquetean un poco, por así decirlo, si me permiten la manera de expresarme, manipulan algo, la composición interna del gabinete, pero en sustancia lo alteran poco. ¿Por qué? Porque creo que se ha dado con la tecla. Creo que finalmente se ha dado con un diseño altamente funcional que responde a las expectativas, a las necesidades de todos los presidentes del Gobierno. Y, por tanto, es verdad que cada presidente, el primer decreto que firma es el nombramiento del director del gabinete y el segundo que firma es la composición del gabinete, pero estos alteran poco la fisonomía interna del asunto. Por tanto, consolidación y sofisticación serían dos expresiones que nos expresan bastante bien que la arquitectura interior del gabinete del presidente en 7 u 8 departamentos está bastante consolidada o bastante institucionalizada. Desde Aznar hacia acá se han introducido también la costumbre de crear oficinas. Aznar creó la primera oficina económica, Zapatero creó luego la oficina del G20, Zapatero respetó la oficina económica, es decir, se van ampliando los mecanismos de asesoría de la estructura de asesoría de la presidencia y, aunque su número y objetivos cambian. Cada presidente hace hincapié en aquellas líneas de trabajo por las que tiene más vocación, como decía antes, pero también por aquellas que responden a coyunturas que no tuvo el anterior presidente y que sí tiene este otro, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia, que empezó siendo muy fuerte en la estructura de la Moncloa, ha experimentado una evolución hacia un creciente debilitamiento. No tiene el peso específico que tuvo al principio y hoy se orienta más a funciones de protocolo y de seguridad que de otro. Bueno, y a equipamiento electrónico y material de esta naturaleza, pero no mucho más. Y sí se ha desarrollado algo más, una oficina fuertemente especializada como consecuencia de características propias de nuestra seguridad nacional, que es el Centro Nacional de Situaciones de Crisis. En realidad, estamos en presencia de un mecanismo que provee, y esto es lo interesante del asunto, provee al presidente de información independiente, no dependiente necesariamente de los ministerios. Y aquí se abre una cuestión interesante. Aunque los sistemas de trabajo, por lo que he estudiado, dentro de la estructura de oficinas y gabinete es muy cooperativa, el resultado en relación con el Gobierno es muy competitiva. Es decir, las oficinas presidenciales ponen muy nerviosos a los ministros, de manera que hay con frecuencia ruido, chirriar, quejas de que pesan demasiado las opiniones de los que integran estas estructuras de asesoramiento respecto de quien tiene el poder orgánico de dirigir un departamento ministerial y poner en marcha determinadas políticas.
Pero lo sustantivo aquí, el presidente se dota de un sistema que le provee de información autónoma e independiente y, por tanto, no es un sujeto que dependa de la información que viene de los ministerios. De hecho, uno de los roles, uno de los papeles, yo lo tengo puesto también en el escrito, en el papel que presento en el libro, es que una de las misiones del gabinete es impedir que el presidente hable en clave de ministro, que es un objetivo de todos los ministros. Cuando un ministro le pasa un papel al presidente que se va a Europa a hablar de educación o de defensa o de sanidad, el ministro tiene el interés de que el presidente hable como si fuera el ministro de Educación. Y en el gabinete retocan el discurso, retocan la intervención y hace que el presidente hable en clave de presidente, utilizando la información del ministerio, pero no haciendo que el presidente hable en clave de ministro, porque eso sería rebajar el nivel de la intervención del presidente. Por tanto, este es un asunto interesante que obliga a generar una información cada vez más sofisticada. Otro dato interesante, hasta no hace mucho los informes de los asesores del gabinete eran anónimos. Desde hace no mucho tiempo, cada asesor que firma un informe lo firma con su nombre y apellidos y se hace responsable de la información que ahí procede. Por tanto, los informes tienen mayor calidad porque cada uno de los redactores se retrata. Aquí les dejo una pantalla con la arquitectura interior del gabinete. He cogido la última del presidente Rajoy, que mete a la Secretaría General de la Presidencia dentro del gabinete, aunque esto podríamos decir, en términos comparativos, es una anomalía porque la Secretaría General de la Presidencia siempre ha sido un ente diferenciado del gabinete del presidente. Y aquí tienen ustedes pues, los departamentos que integran esa educación. Y les decía antes, fíjense ustedes hasta qué nivel se ha institucionalizado esta estructura, que estos serían de la izquierda los departamentos más recurrentes en los gabinetes de todos los presidentes, el número de presidentes que han mantenido esos departamentos y el número de años que esos departamentos han sobrevivido. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente en presidencia se ha dado con la solución. Es decir, los presidentes encuentran que con esta estructura tienen respuestas adecuadas a sus requerimientos y no hay que andar alterando especialmente la fisonomía. Sobre el perfil de los reclutados, nuestros yacimientos son fundamentalmente funcionarios de carrera y profesorado universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay mucha población extraída del mundo de la consultoría o del mundo de la empresa, aunque haya algunos, pero no son los mayoritarios. Y además, otra cosa interesante que me han repetido muchos de los entrevistados, casi nadie del partido. Otro dato interesante, los presidentes se nutren de personal simpatizante, cercano, ideológicamente afín, pero los yacimientos no son Génova y Ferraz. Los yacimientos son las universidades y la función pública, sobre todo en jóvenes con un reciente acceso al cuerpo o de administradores civiles del Estado o de técnicos de no sé qué, pero jóvenes y todos ellos normalmente con doctorados y maestrías, manejo de idiomas, algún paseo por el exterior. Este sería el retrato robot del joven habitante o de la joven habitante en estas unidades de asesoría de la Moncloa. Y, como digo ahí, en mucha menor medida cuadros del partido. El partido tendrá sus utilidades, pero no necesariamente la función de asesoría. Hay algunas diferencias que no voy a entretener. Pues el PP tiene ciertas preferencias por algunos tipos de funcionarios, por ejemplo, abogacía del Estado. El PSOE tiene alguna preferencia mayor por administradores civiles del Estado. Son matices. Bueno, son matices interesantes. Ambos tienen preferencias por diplomacia, por servicio exterior, más por profesores universitarios el PSOE y más por una cierta inclinación a la asesoría, a la consultoría, pero poca. Bueno, son cosas que va uno viendo en la medida que se va adentrando en el conocimiento de este tipo de asuntos. En la Moncloa habitan entre 1.500 y 1.700 personas, aunque el ámbito de la asesoría personal del presidente están entre 200 y 300, por tanto, una buena parte del morador de la Moncloa son cuerpos de seguridad y funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Por tanto, estas 1.700 personas tienen un notable desequilibrio en función del desequilibrio que he mostrado antes en la pantalla en la que veíamos coordinación en azul
y asesoría en marrón. Conclusiones a las que podemos llegar, todas ellas provisionales, porque el estudio está en marcha, ¿no? En primer lugar, como decía al principio, el notable peso normativo, Constitución, ley del Gobierno, ley electoral y reglamentos parlamentarios tienen un notable marco jurídico, normativo, regulador, que potencia la figura del presidente. Para los que no son de aquí y están menos avezados en este tipo de cosas, el Parlamento inviste al presidente, no al Gobierno. El Parlamento censura al presidente, no al Gobierno. El presidente decide cuándo disuelve, no el Gobierno. El presidente informa al Gobierno, pero no decide el Gobierno. El presidente decide cuándo pide el voto de confianza. Es decir, hay una concentración de elementos constitucionales que sacan al presidente de esa idea de gobierno colegial con la que identificamos el gobierno parlamentario para atender a una cierta presidencialización de este gobierno parlamentario, lo que los juristas llaman gobierno de canciller, que es la expresión que más usan nuestros colegas del derecho constitucional. La segunda conclusión es que el sistema de partidos ha contribuido a esta presidencialización y a estos liderazgos reforzados. Por tanto, hasta 2015, esta es una verdad constatable. Desde 2015 abrimos una interrogante. No sabemos cómo va a seguir la cosa a partir de 2015, porque el sistema de partidos ya no es el que era. Ahora vivimos en un sistema más equilibrado de 4 fuerzas parlamentarias. Se parece algo más a la de la transición, UCD, Alianza Popular, Partido Comunista y Partido Socialista, y, por tanto, a lo mejor hay un retorno a aquella etapa de necesaria negociación y de menos capacidad de decisión unilateral por parte del partido del Gobierno. El centro presidencial, en los términos que lo conocemos y que yo he tratado de describir en esta intervención, arranca realmente con González. Es decir, Suárez traslada la presidencia del Paseo de la Castellana a Moncloa. Suárez establece unas primeras medidas, pero Suárez no está para montar un centro presidencial, está para gestionar la transición, gestionar la propia crisis en su propio partido y, por tanto, no está en condiciones de tener en la cabeza la necesidad de un diseño. El diseño lo tiene quien gana por mayoría absoluta, con 4 años por delante, habiéndose caído la Unión de Centro Democrático y en condiciones de gobernar inigualables o difícilmente equiparables como las que tuvo Felipe González. Por tanto, podemos decir que el diseño de la presidencia del Gobierno, los términos que lo conocemos hoy, arranca en el 82, muy particularmente de la mano de Roberto Dorado y de Julio Feo y de los elementos que integran ese inner círculo, el círculo más inmediato y más central del presidente González en la época. Este sistema de estructuras y de procesos refuerza las capacidades de dirección y de liderazgo presidencial con una particularidad. La vicepresidencia ha ido concentrando progresivamente a lo largo de estos 40 años un poder cada vez mayor. De manera que la vieja presidencia González, por ejemplo, tiene un vicepresidente, que es Guerra, con una cierta división de roles. Guerra se ocupaba más de controlar al partido y al grupo parlamentario, y González se ocupaba más del Gobierno. Por tanto, hay quien dice que en realidad González y Guerra tuvieron una coalición de gobierno, aunque no fuera un gobierno de coalición, pero sí tuvieron una coalición de gobierno, con un reparto de funciones de 2 personalidades completamente distintas entre sí, ¿no? Luego han venido las vicepresidencias fuertes, con Zapatero y con Rajoy. Aznar tampoco tuvo vicepresidencias tan concentradas como las que tuvieron luego Zapatero y Rajoy. Y no sabemos cómo están las cosas en términos actuales, porque parece que la vicepresidenta, que aún no está nombrada, pero sí ungida por el señor Sánchez, pues no va a asumir la cartera del Ministerio de la Presidencia, o no tenemos claro, al menos los observadores, hacia dónde se va a decantar el presidente Sánchez. Estas vicepresidencias han concentrado una gran capacidad de gestión y de decisión, y esto supone que los presidentes han preferido concentrar una fuerte delegación en estas personas de su confianza para quedar liberados, como decía antes,
de la cocina del Gobierno y dedicarse a asuntos de otra naturaleza, mucho más atractivos, como puede ser la Unión Europea, política exterior y otra serie de dimensiones. Sin que todos los presidentes se hayan comportado de la misma manera, porque hay importantes matices. Por ejemplo, González era un presidente delegativo. Cuando nombraba un ministro, el ministro era el encargado de sacar adelante ese departamento y González no quería saber nada de ese departamento. Por lo tanto, González sí se comporta como un presidente delegativo. Rajoy es un presidente delegativo, aunque no lo haya sido por las mismas características que González. Aznar no era un presidente delegativo. Aznar se remangaba como buen funcionario, según dicen las personas a las que yo he entrevistado, y llevaba en corto y por directo su gobierno cuando era preciso. Y se leía los papeles minuciosamente y preparaba las reuniones con mentalidad funcionarial. Por tanto, no era un presidente delegativo. Y Zapatero lo era a ratos y de manera selectiva. Metía la nariz, si me permiten la manera coloquial de decirlo, en asuntos cuando le apetecía o cuando consideraba que esa política podía andar descendiendo a un terreno en la que normalmente no entra un presidente. De manera que estas delegaciones o esta capacidad delegativa o no, intervencionista o no, ha ido por presidentes y seguramente también por políticas concretas. Es evidente que la tecnoestructura descansa en el Ministerio de la Presidencia, es evidente que la comunicación institucional ha adquirido un nivel de desarrollo suficiente en el Ministerio, pero no un nivel de resultados satisfactorio a juicio del presidente y de los portavoces. Es evidente el peso específico del director del gabinete. Se han consolidado los departamentos del gabinete, evidenciando el acierto en su diseño y en la distribución de tareas. Se han generado oficinas presidenciales como consecuencia de la mayor ampliación de los cometidos a los que los presidentes se ven abocados y el presidente, evidentemente, se ha dotado de mecanismos que le garantizan un sistema de información autónomo. Bueno, con esto yo creo que les da una explicación somera de por dónde van las cosas en el estudio que estoy realizando sobre ese asunto que llamamos Moncloa. Y como tenemos aquí personas que tienen una larga experiencia, Julio Feo, Francisco Camaño, Vicente y Paco Ramos, pues me gustaría que dijerais algo sobre el particular para mejorar mi capacidad de análisis, sin perjuicio de que naturalmente hable todo lo que quiera, como es natural. He terminado, así que tienen ustedes la palabra. Fran Camaño. Bueno, sobre todo me interesaría mucho, si puedes... Sí, lo haré. Sí, yo, como sabéis, soy catedrático de Derecho Constitucional, no de Ciencia Política, por tanto tengo una visión un poco, a veces, normativa de las cosas, porque es mi defecto profesional o mi deformación profesional la que me lleva a ello, pero intentaré hacer alguna valoración general y centrarme después en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. La primera es la figura de vicepresidencia. La figura de la vicepresidencia y su peso en el centro de gobierno, su peso en Moncloa, por hablar en términos geográficos. Depende mucho del modelo, de si hay un solo vicepresidente o más. Cuando hay dos vicepresidencias, lo cual es habitual, una económica y una, digamos, política, la vicepresidenta económica actúa al margen de Moncloa en un porcentaje altísimo. Es decir, se relaciona directamente con el presidente, pero por encima de las estructuras del centro de gobierno que es presidencia. Normalmente, por eso el presidente tiene su propia oficina económica. De hecho, hace un contraste entre la oficina económica y lo que le viene de la vicepresidencia económica para tomar decisiones propias o evaluar decisiones propias. Yo creo que esto es un elemento importante que aúna y refuerza la idea de que lo que se hace en Moncloa es una vicepresidencia de gestión político-burocrática, esencialmente gestión político-burocrática y de apoyo al presidente. Serían los dos niveles básicos, es decir, templar a la Administración, movilizar a la Administración como poder ejecutivo, intentar desde ahí dar órdenes transversales a todo el aparato de la Administración, poner estrategias en marcha de funcionamiento. Eso es mover un poco el aparato y a ello se dedica
muchísimas veces el Ministerio de la Presidencia, a través precisamente de la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, es un motor de impulso desde las subsecretarías, desde Moncloa a las subsecretarías de cada ministerio, al margen muchas veces de lo que conocen sus ministros. Es decir, sencillamente, esto no te lo llevo para el viernes porque quiero o lo retraso o no lo retraso. Son decisiones que se adoptan muchas veces en la Comisión General de Secretarios de Estado y que sencillamente al ministro le llegan el jueves y le dicen: ministro, esto no va el viernes. Ah, bueno, pues irá otro día. ¿Por qué? Si hay suerte. Ese efecto, este control, se produce. Por lo tanto, ahí hay algunas dinámicas que sería bueno completar, creo yo. Y el poder de las vicepresidencias, sobre todo en los dos mandatos, en el mandato Zapatero y en el mandato Rajoy, yo creo que se evidencia la creación del nuevo edificio de la vicepresidencia en Moncloa. Es decir, la mejor forma plástica, arquitectónica de ver el poder de la vicepresidencia, esta vicepresidencia política, es el nuevo edificio que se hace ad hoc específicamente, diferenciando el Ministerio de la Presidencia de la vicepresidencia, que tiene una zona para recibir más política al margen del edificio burocrático que sigue representando el Ministerio de la Presidencia, por decirlo en términos simbólicos. Pero es muy ejemplarizante, ¿no? La vicepresidencia asuma funciones de representación del Gobierno y necesita espacios que no son meros espacios digamos, funcionariales o de decisión técnica o de trabajo, sino también de empresarios que se acercan, que el presidente prefiere no recibir o esperar a una segunda ronda para protegerse, relaciones diplomáticas que el presidente prefiere tener un primer encuentro de su confianza, pero no, aunque sea en Moncloa, pero no necesariamente con él, por si tiene que haber un fusible de retorno, etcétera, etcétera. Ese protagonismo lo va asumiendo. La Secretaría de Estado. Es evidente que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, originariamente ministerio, o sea, Virgilio Zapatero fue ministro de Relaciones con las Cortes, por tanto fue en su día un ministerio, depende muchísimo de la composición del Parlamento, esto es evidente. Cuando un gobierno tiene mayoría absoluta, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes es un lugar donde se mecaniza el control parlamentario escrito, cuántas preguntas hay que dar respuestas, cuántas mociones hay que dar respuestas, cuántas estadísticas del control parlamentario, pero no es políticamente relevante en absoluto. Al contrario, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes es esa persona a la que la oposición le pide por favor de vez en cuando que le meta una enmienda en alguna ley o en los presupuestos. Es decir, es justamente el proceso inverso. Por el contrario, cuando el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria estable, aunque esté próximo a la mayoría absoluta, pero no tiene garantizada una estabilidad fuerte como tal Gobierno, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se convierte en una pieza clave, como lo es el portavoz. El portavoz del partido, del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, se convierte en uno de los ministros más importantes en términos de gobernación, aunque no sea ministro. Porque el Parlamento ya es una caja de resonancia inevitable, porque las cosas van a llegar al Parlamento aunque uno no quiera, porque no tiene mayoría para pararlo. El papel de la mesa de la Cámara, aunque parezca que esto es secundario, es fundamental. La admisión o inadmisión de asuntos por parte de la Cámara, esos filtros de control juegan estratégicamente los flujos de información, pueden parar cosas, pueden aplazar decisiones, y todos esos movimientos tienen que pasar por ese eje que es la unión entre el grupo parlamentario, el Parlamento como institución y el Gobierno, que es la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que son tres perfiles distintos. A veces el grupo parlamentario quiere acelerar algo y entonces el secretario de Relaciones con las Cortes le dice que el Gobierno no tiene prisa. A veces el Gobierno tiene prisa, pero son las Cortes las que no tienen un ambiente para aprobar alguna decisión. Y, por tanto, hay que buscar estrategias jurídicas, en este caso, para que las cosas se mueran en una comisión, para que no se activen debates que no interesan, para que esa ley que se presentó porque políticamente era interesante tener el titular, pero no interesa en absoluto tramitar, se muera
a lo largo de los 4 años y caduque al final de la legislatura, para que ese conjunto de preguntas que se van a hacer a un ministro no entren, o al presidente del Gobierno, o no puedan entrar, para que esa comisión parlamentaria de investigación que se solicita no sea nunca fechada a su día e incluida en el orden del día en Junta de Portavoces, porque claro, estas son las ingenuidades que a veces cometemos los juristas. No, si no se exigiese una comisión de investigación por mayoría absoluta, sería mejor. Mejor es mayoría simple, si es que da igual, porque después hay que ponerlo en un orden del día, y el orden del día lo va a fijar la Junta de Portavoces, y si yo tengo el grupo mayoritario en una alianza con otro grupo, aunque se haya pedido y aprobada la comisión de investigación, nunca va a entrar en el orden del día de las sesiones. Por tanto, la administración del orden del día, en conexión con la política gubernamental, es una pieza clave. Tenemos muy mala semana en exteriores. Por favor, que no nos metan mociones que nos puedan herir. Por tanto, la moción está admitida, está presentada, la negociación no cabe en el orden del día de este pleno. Lo vamos a meter dentro de 2, a ver si así ya ha perdido interés político y la retira el proponente. Este juego de interacciones Parlamento-Gobierno son los que no se dan en un régimen presidencial habitual. Y si es el coste que se asume de interacción ahí por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Y el otro gran problema que tiene, convencer a los diputados de lo que el Gobierno le traslada. No siempre es fácil. Hay veces que la posición mayoritaria del grupo parlamentario está en contra o no le gusta la propuesta gubernamental. Y la gente tiene que votar, pero tiene que votar convencida, aunque sean los tuyos. Porque si no, pues alguno tiene viajes, justo en el momento de votar estaba en el baño, se encontró indispuesto y las votaciones empiezan a ajustarse. Por tanto, tener un grupo con capacidad y hacer esa tarea de persuasión y de explicar los razonamientos es clave. Tarea que suele hacer con el portavoz del grupo parlamentario, y esa conexión es un flujo importantísimo para el buen funcionamiento de los gobiernos en minoría, que por cierto son mayoritariamente los gobiernos que hemos tenido en España. Y es cierto que nuestra Constitución tiene un sistema que hace que los gobiernos minoritarios en España tengan más capacidad que incluso los gobiernos de coalición en otros países. Es decir, nuestro sistema refuerza muchísimo el gobierno minoritario debido a ese miedo heredado probablemente de la Segunda República, y por tanto es fácil gobernar en minoría, no tan minoritaria probablemente como ahora, pero en una minoría razonable el gobierno puede fácilmente defenderse. Pero eso requiere habilidades específicas en la Cámara y un juego muy importante de su portavoz. Por eso, en este clan de Moncloa existe una reunión que son maitines, como es muy conocido, que es una pieza clave del sistema. Es un órgano informal, no existe, pero ese desayuno de los lunes, a primera hora, entre el presidente, el portavoz parlamentario, alguien del partido político que sustenta el gobierno, fijando la estrategia de la semana, es un elemento clave de decisión, no formalizado, pero que sí existe y además existe con una u otras palabras en todos los ejecutivos, en lo que yo recuerdo, al menos en los de la época de Aznar existía, no sé si existía con Felipe, supongo que sí lo habría, una especie de maitines o sesión preparativa de unos pocos, no lo había, desde luego en los de Aznar lo había, en los gobiernos Zapatero lo había, y me consta que también en el gobierno Rajoy existía esa reunión. La otra tarea, y termino porque no quiero alargarme, de la Secretaría de Estado con Relaciones con las Cortes es también compleja. Es el encargo del presidente de que convenza al partido. Entonces hay que convencer al partido y prefiere hacerlo desde el punto de vista que no sea más, digamos, técnico-parlamentario, de necesidades de estrategia coyuntural, que no yo adopte esta posición en contra del Comité Federal del partido o en contra de la organización. Como donde hemos dicho A, ahora vamos a decir B. Este proceso también cae a menudo o en el portavoz, depende ya de las figuras, o en el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Pero insisto, siempre que exista este escenario de fragmentación y de necesidad de que los flujos estratégicos se produzcan, porque evidentemente la política es hoy en día comunicación y por tanto no puede estar ocurriendo algo el viernes en Consejo de Ministros que puede ser desmantelado el miércoles en el control parlamentario. O sea, tiene que haber una especie de
predicción estratégica de los acontecimientos en la medida de lo posible. Y gran parte de ese aparato de Moncloa está en la función de eso. Por eso del Ministerio de la Presidencia depende el CIS, depende el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es decir, a veces interesa tener que hacer un congreso porque es un tema sobre el que hay que hacer o ir formando opinión. A veces interesa retrasar un poco alguna encuesta porque nos puede dar en un momento terrible, ¿no? Esas administraciones de tiempos en la sociedad de la comunicación en la que vivimos son estratégicos a veces para la pervivencia del gobierno. Y en gran parte pasa por ese entorno de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, o cuando hay ministro de la Presidencia independiente, lo pasó en la última etapa de Zapatero, con Jáuregui, con Ramón Jáuregui, entonces pasa directamente a asumir ese rol y tiene una Secretaría de Estado más débil, digamos, estructuralmente. Vamos a ver. En el caso mío, aplica poco casi todo esto, porque cuando llegamos realmente no había nada. Me explico. Cuando se hizo la transmisión de poderes, Eugenio Galdón, que era el jefe de gabinete de Calvo Sotelo, y Luis Sánchez Merlo, que era el secretario de la Presidencia, y además era muy amigo mío y seguimos siendo amigos, nos explicaron cómo funcionaba la Presidencia, pero a mí no me llegó ni un solo papel cuando entré en Moncloa, ni uno solo, y al presidente tampoco. Entonces, en mi trabajo al principio fue sobre todo montar la logística, porque el problema es que, y voy a contar un par de anécdotas para que os deis cuenta el nivel de locura que era aquello. La primera, en cuanto a cómo se tiraba con pólvora de rey en los gastos. Entramos el 2 de diciembre y como el 10 de enero me viene Julio de la Guardia, que es al que había nombrado yo director general de servicios, y me dice, tenemos un problema, Julio, porque ha venido la factura de la pescadería y nos hemos gastado 1 millón de pesetas en un mes en la pescadería. Como podéis imaginar, me puse a temblar. Y entonces indagamos hasta que llegamos al cocinero y descubrimos que en Moncloa, lo que se llama Palacio, ahí comían una serie de gentes, jardineros, escoltas, guardias civiles estaban de servicio y algunas secretarias, podíamos comer ahí unos 40 personas aproximadamente. Y resulta que, yo no lo sabía, pero en Palacio se comía a la carta. Entonces, el cocinero tenía que tener un fondo de despensa tremendo para esto. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, no había ni vallas. Los guardias civiles estaban patrullando, han detenido a más de una persona que entraba por el jardín en los primeros meses. Tercer ejemplo, ya más adelante, entra Felipe González en mi despacho, cosa que no solía hacer, a las 2 de la tarde, y me dice, he estado con Ricardo García Damborenea. Digo, sí, presidente, ya lo sé. Dice, me ha dicho que llevaba un 36 en el bolsillo. Yo había intentado poner arcos de seguridad para entrar en Moncloa, pero con toda la burocracia había que ir al interventor, 4 presupuestos, 3 meses, no lo habíamos conseguido. Evidentemente, ese día decidí que con fondos reservados se pagaban los arcos y se ponían inmediatamente. O sea, esto supongo que os da una idea de eso. Segunda cosa, cuando llegamos realmente, y tú me lo has oído decir a mí, éramos un gobierno de coalición. Estaba Alfonso Guerra, que era el vicepresidente, con el gabinete. Y estaba Felipe González con la Secretaría de Presidencia. En la Secretaría de Presidencia estaba yo y en el gabinete estaba Roberto Dorado. Del gabinete dependía Internacional, que lo llevaba Juan Antonio Yáñez, y era el único departamento que realmente despachaba con nosotros. El presidente González
decidió que él trataba directamente con el ministro de Justicia, Interior, Exteriores y Economía. Y el resto de los ministros trataban con el vicepresidente. Y yo no puedo jurarlo, pero diría que más de un ministro no vio, del grupo del vicepresidente, no vio al presidente en su despacho en más de un año. O sea, esto os puede dar una idea de cómo era el funcionamiento. Entonces, lo que hubo que hacer es montar toda la logística. De entrada, sacar al presidente del Palacio y tener otro sitio, fue el edificio de Semillas, donde se hizo un despacho. La razón, pues que pudiera salir de aquel casoplón y por lo menos que le diera el aire por la mañana. Cuando llegamos por la noche en Palacio, solo quedaba un policía, mejor dicho, un guardia civil y un conserje. No había nadie más. Y el gabinete telegráfico. Estaban arriba, en la última planta. Ahí los ayudantes militares eran 3 coroneles y poco a poco yo conseguí, hablando con Serra y con el presidente, que los cambiáramos y pusiéramos chicos jóvenes que incluso pernoctaran en Palacio. Entonces, a los pocos días de estar en Moncloa, Felipe González estaba desesperado porque el gabinete telegráfico, cualquier cosa que ocurría en el país, llamaban por la noche al presidente para decirle que había un atentado, que había un accidente, que ha habido. Entonces decidimos que a él solo le pasaran las llamadas del rey, del ministro de Interior y del ministro de Defensa, y que a mí me pasaran el resto. Y yo decidiera, afortunadamente, yo me despierto y me puedo dormir enseguida sin problemas. Pero así es, este era el esquema que había. Y lo que básicamente yo ya os digo, no hice un planteamiento teórico de presidencia del Gobierno, sino hice un planteamiento de pura racionalidad y de sentido común de organizar aquello. Nada más. Bueno, yo voy a dar otra perspectiva, que en este caso es la perspectiva de un asesor que en este caso estuvo en vicepresidencia y que bueno, pues puedo hacer varios comentarios. Cuando recibí tu invitación, Juan Luis, me puse a pensar un poco cuál es la función del gabinete y al final tú lo has explicado antes Jorge, que mucho más claramente, pero para mí sobre todo lo podría resumir en ayudarle a la toma de decisiones. Evidentemente hay toda esa fase de comunicación que hemos hablado, pero de toma de decisiones. Y yo al principio a la hora de pensar en la toma de decisiones siempre pensaba en círculos concéntricos y yo creo que es una figura que sirve, pero yo creo que hay que hablar más de un puzzle. Después de darle vueltas, una especie de puzzle en el que hay que encajar piezas que varían en el tiempo, es decir, el tamaño de las piezas y su forma, y que por lo tanto hay que estar reestructurándolo con el tiempo. Hacer una llamada de atención en que yo creo que los presidentes de Gobierno, esto que se habla mucho es la soledad de la toma de decisiones, en que al final son ellos los que tienen que tomar decisiones a veces drásticas, dramáticas, acertadas, equivocadas, en las que han podido recabar, ahí entra también el perfil de cada uno de ellos con mayor o menor intensidad, recabar otras opiniones, pero al final ellos tienen que tomar decisión. ¿Quiénes influyen a la hora de tomar decisiones? Que es esa idea que yo tengo del centro de gobierno como de poder que a veces se me escapa. Pues dentro de ese puzzle yo creo que evidentemente en el centro está el presidente. Otra pieza del puzzle, y ahí hemos visto que aunque se haya estabilizado a veces hay variaciones, está lo que sería el gabinete del presidente y la Secretaría General, en que ha ido evolucionando con el cambio del tiempo. Aquí ya hago una primera apreciación, un paréntesis. Desconfiar de todos aquellos que tengan relación, que digan, no, yo asesoro al presidente o yo asesoro a la vicepresidenta, desconfiar, así, luego comprobar si eso es del todo verdad. Porque al final la voz que llega a los presidentes o a los vicepresidentes son círculos muy pequeños. Yo, cuando alguien me preguntaba, ¿tú trabajas? Yo decía, no, yo trabajo para el jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, que era mi interlocutor.
Y esto dicho por una persona que tuvo el privilegio de viajar bastante y de estar cercana a la vicepresidenta, pero yo no asesoraba a la vicepresidenta, yo asesoraba, pasaba papeles al jefe de gabinete, y de ahí la importancia que tú ahí has destacado también sobre el jefe de gabinete. Por lo tanto, hemos dicho, el presidente ocupa esa pieza central, está el gabinete, la Secretaría General, la Oficina Económica, bueno, todo lo que hemos estado comentando aquí. El Ministerio de la Presidencia, que también es importante, y ahora lo ha resaltado todavía más Fran, por toda la parte de relaciones con las Cortes. Evidentemente, la vicepresidencia, me estoy dando cuenta que no estoy dando un orden, de entenderlo así, la vicepresidencia, y aquí ha habido distintos modelos, incluso modelos que a veces están muy influenciados por las personas que lo dirigen. Por ejemplo, yo creo que hay una especie de consenso así a nivel grande de que el modelo de vicepresidenta del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy son parecidos, y yo creo que sí, que hay realidad en eso, pero a mí no tengo yo tan claro que el peso de una vicepresidenta y de María Teresa Fernández de la Vega, por hablar sobre todo de ese periodo que es del que yo más puedo hablar, y no tanto luego en la vicepresidenta con Alfredo Pérez Rubalcaba, sino con María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría, sean tan iguales. Intuyo, pero esto es una intuición mía que habría que tratar de comprobar, que mientras que la vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santamaría, como funcionaria y abogada que ella es del Estado, ha sido un tema de coordinación y de supervisión más técnico-jurídica, que no quita eso peso a lo político, mientras que yo creo que en su momento la vicepresidencia o el periodo de gestión, sobre todo de los primeros tiempos de María Teresa Fernández de la Vega, tenía un componente político mayor. Pero eso es una intuición y que, por lo tanto, ahí lo dejo para los que lo investigáis. Pero evidentemente tiene su importancia ese papel de los vicepresidentes. Por ejemplo, los vicepresidentes también de la época de Aznar, yo creo que estaban más dedicados al partido que a la acción de coordinación de gobierno. Y de hecho, a veces a mí me sorprende por un dato que ha dado Fran, como un dato de la construcción de un edificio para el vicepresidente del Gobierno, se inicia, es decir, se encarga con el último gobierno de Aznar, aunque se inaugura con el gobierno Zapatero, pero más me puedo imaginar que en ese momento respondía más a necesidades de representación, etcétera, etcétera, que no tanto por un aparato político, porque con el gobierno de Aznar los vicepresidentes no tenían. Por lo tanto, el propio presidente, su gabinete, vicepresidencia, el Ministerio de la Presidencia. Por otro lado, dentro de ese punto estaría el partido, grupo parlamentario, aquí no me voy a extender, en que a veces las relaciones son desde la más completa amistad a la más completa y amigable inexistencia de relaciones, que se puede llegar a plantear en un momento determinado, pero digamos el partido también acaba influyendo sobre este aspecto. Y luego algo que está ahí, que es muy difícil definir, que yo lo he puesto aquí como el grupo de amigos, los que influyen. Porque tampoco podemos pensar que la toma de decisiones finales que toman los altos responsables, y esto probablemente en el mundo de la empresa sirve igual, se toma solamente por estas piezas del puzzle que tienen su parte que intervienen, ya sea por parte política partidaria, por parte funcionaria de esto de la tecnoestructura, sino que también hay otra pieza informal de gente que influye y que acaba y tal. Y me quedo ahí. Puede estar también los medios pero me quedo un poco es ahí donde yo me quedo, y tres puntualizaciones. No, reforzando esto que Estados Unidos hablan de los visitantes nocturnos de la Casa Blanca, que no son nocturnos, pero digo que son nocturnos en el sentido... Bueno, con algún presidente pues son los que acompañan a correr, y en otros casos los que acompañan a correr o juegan al baloncesto. O en otras épocas bajan a la bodega, exactamente. Luego, digamos, cositas sueltas. Luego, yo creo que otra cosa que hay que, dentro de tu análisis... Antes de que se me pase, Aznar tuvo dos vicepresidentes, uno económico y otro, como lo acabas de decir, muy orientado al partido y al grupo. Sí. Pero el gobierno lo llevaba él. Sí, por eso esa diferencia con María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Es decir, ¿por qué era así? Luego decir que las relaciones, claro, que hablar de un centro de gobierno es hablar de un rival de los ministerios. Y aunque tú aquí has señalado muy claramente cómo la información,
hay elementos de tensión a veces muy grandes. Las relaciones siempre entre ministerios y gabinetes no suele ser, por principio, buena. Evidentemente, una llamada del gabinete del presidente o vicepresidente es que oyes que se cuadran, hasta que empieza a haber problemas. Y cuando ya notas que no se cuadran, empiezas ya a detectar que hay problemas a nivel interno. Aunque también es cierto que la mayoría de los informes que realizan los miembros de los gabinetes, la base de la información es proporcionada por los ministerios, con lo cual ahí es una especie de rueda que tal. Yo que estuve muy metido en temas de fomento, mis datos venían de fomento, no tenía otra manera si yo iba a acompañar a la vicepresidenta como hacía una región en un momento determinado, conocer la inversión que hacía el Estado, es lo que me decían los ministerios. No sé, pero sí que hay esa situación a veces de, no digo desconfianza, sino de información alternativa que probablemente se dé en otros ámbitos, ¿no? Luego, claro, yo que procedo de la vicepresidencia, decir la gran desigualdad de medios entre el gabinete del presidente y la vicepresidenta. En gabinetes, en vicepresidencias, con un gran poder político y de coordinación administrativa, unos gabinetes reducidísimos frente a esas, no 200 o 250 personas, que ahí hay que meter a mucha gente, frente a esos 60 o 70 asesores con los que contaba más lo que sería el aparato más cercano del presidente. Y nada más. Fijaros hasta qué extremo. La obsesión por la coordinación es un elemento determinante en muchos... La obsesión por la coordinación es un elemento determinante en este tipo de dirigentes que a mí me comentaba la directora del gabinete de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, que mientras se celebraba el Consejo de Ministros, ella se reunía con todos los directores de gabinete de los ministros para planificar las acciones que competían a los directores de gabinete del Gobierno. De manera que se desciende a niveles de pura asesoría, pero no se dejan cabos sueltos. Y eso que estamos hablando de un periodo en el que el presidente del Gobierno tenía mayoría absoluta en las cámaras. Perdón, sí. Iba a hacer una pregunta, un comentario. ¿Y tú querías hablar? Adelante. Yo me llamo David Delgado y he estado en los gabinetes de Hacienda, Educación y también en un grupo parlamentario popular. Tengo la experiencia reciente de... Bueno, yo cesé hace un tiempo, soy profesor de Constitucional como el profesor Camaño, no tengo su trayectoria porque, en fin, estoy en el último escalón de la cadena alimentaria de momento. Yo vengo a aportar al hilo de las cuestiones que han dicho, alguna experiencia, ¿no? Desde un gabinete, una Secretaría de Estado, gabinete de ministro, grupo parlamentario, y algunas de las cuestiones me resultan francamente interesantes. Hay un aspecto que han señalado, pero que en estos últimos años ha tenido una influencia absolutamente decisiva, y es la Oficina Económica del Presidente, ¿no? Que a todos los efectos se ha constituido como una suerte de ministerio bis, porque nunca había tenido, ni en la época de Aznar, ni en la época tampoco de Zapatero, la influencia y relevancia que ha tenido. De tal manera que, desde un punto de vista técnico-normativo, se puede decir que muchos proyectos de ley directamente eran tirados atrás por la Oficina Económica del Presidente, es decir, por economistas del Estado, sin pasar siquiera por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, porque hacían un análisis económico cuantitativo de determinadas propuestas y decían esto ni de coña, y permítanme que hable así, puede llegar, ¿no? Entonces, ha tenido una influencia absolutamente decisiva, de tal manera que el director de la Oficina Económica del Presidente, que últimamente era el ministro de Energía, pues tenía un contrapoder absoluto y en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, pues enmendaba la plana al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, y el presidente lo escuchaba y a veces le daba la razón y otra vez que no. Pero está en una posición de igualdad, lo cual es sorprendente si comparamos el rol, el papel, la dimensión que tenía la oficina y que tiene la Oficina Económica del Presidente con un ministerio como Hacienda y Administraciones Públicas o con el Ministerio de Economía, ¿no? Eso por un lado. Luego, respecto a algunos aspectos que señalaban de las vicepresidencias, hay ciertos aspectos distintos, ¿no? Es decir, cuando Zapatero llegó a tener, por ejemplo, 3 vicepresidentes, que más allá de que uno pueda parecer objetivamente demasiado, el problema en que la interlocución entre esos gabinetes era
complicada, porque yo tengo también algún compañero que ha trabajado en uno de esos gabinetes en política territorial y me señalaba que a veces pues, la posición teórica de igualdad con el gabinete de un vicepresidente económico o con el de la Ministerio de la Presidencia era distinta. En este último gobierno, por ejemplo, lo que usted señala es absolutamente así revelador, de tal manera que el gabinete de la vicepresidenta no es que mandase mucho, es que a veces tenía la sensación de que era el gabinete del propio presidente, porque, en fin, inventaba la plana también a todo el mundo, y lo puedo decir que con naturalidad. Respecto a la insuficiencia de medios, hay un aspecto también normativo que hay que señalar y que es importante, y es que, jurídicamente, a diferencia de lo que ocurre con el gabinete de un secretario de Estado, de un ministro, un vicepresidente, el del presidente no tiene, como tal, un ámbito de definición normativo que establezca una RPT tasada, es decir, el Real Decreto de Estructura de los Departamentos Ministeriales, que se aprueba, establece siempre que el gabinete de un secretario de Estado tiene un director y otros 3 asesores con rango de subdirector general, el gabinete de un ministro es un director y otros 5 asesores con rango de subdirector general menos el director, y el de un vicepresidente, que se modificó, tiene 1 más 7. En cambio, el del gabinete del presidente, el presidente podría tener 300 asesores, nivel 30, y nadie jurídicamente puede decir que no debe tenerlos. Su dimensión últimamente ha sido muy reducida. Es decir, el número que usted señala de 200 a 250 personas, incluyendo oficinas y personal, que como nivel de máximo nivel, era ostensiblemente más reducido. Por ejemplo, el departamento más grande es Asuntos Nacionales y tenía 10 personas. Es decir, todo el gabinete como asesores nivel 30 del máximo nivel no llegaría, en el caso del presidente del Gobierno Rajoy, a 35 personas. Sin excluir determinados puestos de los directores, ¿no? Entonces, son gabinetes reducidos, pero es cierto que la omnipresencia del presidente es en ese sentido porque puede tener un asesor para cada materia. En cambio, en la vicepresidencia no puede tener un asesor para cada materia, con lo cual la insuficiencia de medios es total. Pero sí quería reseñar un punto que en general podría estar de acuerdo, pero no tanto. Respecto a que cuando llama al gabinete del presidente, los gabinetes de los ministros y secretarios de Estado se cuadran, no es del todo correcto, pero sí es sustancialmente correcto. En la medida en que hay unas diferencias, no de ámbito personal, sino tu cuadro de Excel no concuerda con mis datos, la interpretación no concuerda, mi análisis normativo no concuerda, que nuestros jefes decidan y lo hablen entre ellos. Y nosotros seguíamos llevándonos bien, pero no nos vamos a poner de acuerdo, yo creo que estáis equivocados, y había cosas que se decían en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios o, en algunos aspectos, en la Comisión Delegada o directamente el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ese aspecto es, yo creo que relevante. Y una última cuestión respecto a la Secretaría General de la Presidencia. Claro, en los últimos tiempos el rol de un secretario general de la Presidencia, que en sustancia, y si uno analiza los reales decretos de estructura históricos, es, entre otras cosas, protocolo y seguridad y conexos, esas son las funciones nucleares, es decir, es el consejero delegado de una empresa o el intendente en el ejército que se encarga de que todo el aparato, desde un punto de vista técnico, funcione, ¿no? Pero lo cierto es que el rol que ha tenido depende normalmente político, depende si se lo quieren otorgar, porque analizando sus competencias históricas nunca ha podido tener, o sea, si el actor, que era el secretario general, era, por ejemplo, el último es abogado del Estado, pues tenía un rol muy definido y no se salía de él, ¿no? Entonces, bueno, estas breves aportaciones. Gracias. Es que no quería hacer una pequeña comentario. Perdón, permitirme, me tengo que ir. Había quedado a comer y no puedo retrasarme. Simplemente un comentario. En la línea, iban lo mismo, ¿no? Yo lo que decía es que cuando desde el presidente o vicepresidente llaman, también es una manera de detectar cuál es el termómetro interno del Gobierno cuando ves que empieza a haber ras. Un tema de las vicepresidencias que yo creo es importante. Tiene su peligro. Y es un dato que a mí me parece que me ha venido también importante. Es decir, el Gobierno se acostumbra, sobre todo con vicepresidencias fuertes, los ministros, y hablo así directamente, los ministros se acostumbran y los equipos de los ministros a no discutir. Es decir, cuando hay una ley, hay un tema que incumbe a varios ministerios, cuando esa labor interna de consenso que se tiene que producir dentro del Gobierno, cuando hay una vicepresidenta fuerte, se acaba decidiendo patada para arriba y que sea al final vicepresidencia quien decida sobre este aspecto o sobre esto otro. Y eso al final tiene el peligro que acaba acumulando y retrasando a veces decisiones y acumulando tareas, porque se produce ese efecto perverso de patada para arriba y que para qué nos vamos a enfrentar nosotros si arriba luego van a tomar otra decisión.
Punto. Dos precisiones, ya que os ibais a ir y tal, y un recordatorio. Claro, yo he vivido los dos escenarios, es decir, he estado en el centro de poder y he estado fuera como ministro. Entonces, confirmarte que efectivamente uno ve mucho más al presidente del gobierno y a su entorno más inmediato cuando se está físicamente tan cerca, cuando se forma parte de esta unidad central, que cuando se es ministro, que tienes una responsabilidad, digamos, tu campo de trabajo, tu área de gestión, y lo ves cada viernes para el Consejo de Ministros, o cuando tienes algún problema muy específico que él llama o tú necesitas consensuar o comunicar o transmitir algún elemento. Y esta es la tónica general. Sin embargo, cuando se está en el centro de decisión, al menos cuando yo era secretario de Estado, estás todo el día, muy próximo, interaccionando en la coordinación, en cómo coordinar, etc. Y en ello, porque salió el tema de la oficina económica, que es lo que quería decir, no solo cumple la función de veto, es que a veces es el propio Ministerio de Economía quien te pide que te cargues el de la oficina económica porque está bloqueando. Es decir, la tensión es evidente. Hay como un bloqueo, el Ministerio de Economía y Hacienda, el que hace números, quiere poner en marcha determinado proyecto y la oficina económica dice que no, pero es que hay veces que la oficina económica, porque tiene interés el presidente, quiere poner en marcha algo y es Hacienda el que dice que no hay impuestos para pagarlo. O sea, esa tensión se da. Y la última, con la coordinación, solo porque después se me va y prometo no hablar más. A menudo, cuando los gobiernos son mayoritarios, los ministros que tienen esa vida propia también utilizan sus recursos en el Parlamento. Me explico. Las enmiendas o los elementos que no me admitió la Comisión General de Subsecretarios de Estado o el propio Consejo de Ministros, de repente aparecen como enmienda de un grupo parlamentario de la oposición que yo necesito para tener mayoría. Claro, ahí nuevamente el respaldo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes con directamente el presidente es lo único que permite en la hora de la negociación llamarle la atención de alguna manera y poder decirle al ministro o a su equipo, no me volváis a jugar esto porque esto nos está rompiendo por dentro. Es que no me quiere dar este dinero para becas y es una injusticia porque lo tiene y no lo quiere dar. Bueno, esto lo discutes arriba, o sea, lo discutes en Moncloa, pero no en la carrera de San Jerónimo, dándoselo a los partidos de izquierdas que, por supuesto, en este caso siempre quieren más becas. Creo que me estoy explicando y me aparecen como enmienda a los presupuestos el debate que ya hemos tenido en el seno del Gobierno y que se ha perdido. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Bernardo Navazo, estudié con el profesor Juan Luis Paniagua hace unos cuantos años. He realizado la trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría política, sobre todo en Estados Unidos, en el Ayuntamiento de Nueva York y en Washington. Y ahora he trabajado sobre todo también en temas de política de defensa. Esa es un poco el expertise que hace que mis comentarios ahora creo que puedan ser de utilidad. La verdad es que celebro sobre todo el estudio de este particular de la evolución de la presidencia en España, puesto que habiendo leído la literatura estadounidense sí que es cierto que ha sido objeto de estudio con profusión, extremadamente interesante, sobre todo para los aficionados a estos menesteres. Y resulta muy curioso, sobre todo en la comparación, ver que por primera vez se le puede poner no solo el foco de estudio, sino también incluso estas anécdotas personales, que en el caso de Estados Unidos son ampliamente conocidas. La más interesante, por ejemplo, es que en 1932 la oficina del presidente solo tenía 4 personas. Y es cuando llega Roosevelt, en medio de toda esta crisis, por la cual decide a uno de sus asesores solicitarle un informe por título «El presidente necesita ayuda», informe sustanciado que se remite al Congreso, a partir de la cual se crea la oficina del presidente y la oficina de la Casa Blanca, que a fecha de hoy casi son 4.000 personas. Y es muy curioso porque son, en este caso, elementos externos los que abren una nueva apertura de la presidencia, lo que se llama la presidencia imperial, que se dota de recursos para ser capaz de responder a una crisis externa, que en este caso interna-externa, que fueron los años de la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial y luego la asunción del liderazgo global. Lo digo porque esto sustancia los comentarios que voy a realizar a propósito de la presidencia española desde la perspectiva en la que yo lo miro, que tiene que ver con el realismo estructural, y es que son acontecimientos externos y necesidades externas las que obligan a la presidencia a dotarse de recursos. Está muy claro en Estados Unidos, los 2 grandes momentos en los que la presidencia adquiere esta potencia es sobre todo durante la Guerra Civil. Lincoln es el primero que llega a tener un ministerio de presidencia, o más que un ministerio de presidencia, un gabinete extremadamente potente. Desaparecida la Guerra Civil, en realidad se vuelven a bajar los recursos, se vuelven a asumir en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, y luego asunción del liderazgo global que llega hasta la fecha de hoy. ¿Cuál es la similitud que yo observo en este particular y que me parece que vamos a tendencias que se han visto en el crecimiento y en el desarrollo de la Casa Blanca? Y es
que factores de sobra conocidos por todo el mundo como la globalización, la transversalización de todas nuestras políticas, el aumento de la complejidad de estos departamentos, hace que solo sea un punto, una persona, una atalaya la que es capaz de dar respuesta a todos esos problemas globales que tiene nuestro país. Al final, el país considerado como una nao, gabinete de presidencia, es aquel que tiene que dar respuesta a un montón de solicitudes externas. Sobre todo en los últimos años lo hemos visto y vamos a ver incluso cómo se acrecentan algunos de los papeles que aquí se han descrito, y se dota de nuevo de todos estos recursos. Es decir, vemos y perdona que a lo mejor me estoy remitiendo a cosas que son por todos sabidas, una presidencialización de todas las políticas por la obligatoriedad de que solo sea uno el interlocutor con el punto extranjero. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la presidencialización de políticas como la de la Oficina Económica, que es absolutamente, o en este caso de los asuntos económicos, que es absolutamente notable. Y yo creo que lleva al punto de que, creo que ha sido comentado por los anteriores intervinientes, a pesar de que su rango orgánico no se ajuste a la cantidad, al poder que acumula, el presidente de la Oficina Económica o el director de la Oficina Económica de presidente aquí en España, igual que acontece en Estados Unidos, es un par, alguien que está al mismo nivel, incluso diría que con mayor prestancia, porque tiene más información y mayor capacidad de interlocución con el presidente, aunque solo sea por el contacto directo, que a su vez en momentos en los que es una política tan global y tan transversal, tienen que ser tomadas decisiones, no solo vale la del Ministerio. Me da la sensación de que esta es una política por todos ya identificada en el caso español. Supongo que lo que me resulta interesante, y lo digo porque son las áreas de seguridad y defensa en las que yo he trabajado, ver cómo está sucediendo eso en el área de seguridad y defensa. Se creó sobre todo, y es muy curioso cómo ocurren todas estas crisis, cómo ocurren todos estos desarrollos institucionales a causa de crisis. La crisis que desata, y en esta perspectiva yo tuve algo de involucración, el Departamento de Gestión de Crisis, que es el protodepartamento de Seguridad Nacional y que poco a poco se está conformando, es la crisis de los controladores aéreos de diciembre de 2010. Una crisis en la que hay que tomar ciertas decisiones, una de las cuales es militarizar un servicio público. A partir de ahí, crisis de Libia, el estado de la cuestión en defensa y en seguridad, hace que gran parte de las atribuciones de defensa y seguridad, por lo menos en su última llamada, tengan lugar en presidencia. Y me imagino, y supongo que aquí lo que hago es un ejercicio de analogía con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que igual que en Estados Unidos del principio la Oficina Económica del Presidente cada vez acumuló más poder hasta ser un actor principal, y lo mismo ha ocurrido en España, muy probablemente y sobre todo con las nuevas tensiones que vayamos a ver, vamos a ver una evolución de la Oficina y el Departamento de Seguridad Nacional de ser un elemento muy pequeño de mínima coordinación hasta ser el punto en el que se incardinan todas las políticas, las decisiones y donde tiene que tener lugar la última palabra a propósito de cuál es la posición en materia de seguridad y defensa. Supongo que esta es mi perspectiva, es una evolución, en este caso, estructural, realista, de hacia dónde nos llevan estas tensiones del mundo en el que vivimos y cómo se ven en presidencia, y es también muy curioso cómo, por supuesto, los ministerios se revuelven ante este acontecimiento y tratan de despresidencializar algunas de las políticas. Y en el caso de seguridad y defensa, que es en las que yo he estado más involucrado, es muy curioso, por ejemplo, cómo un asunto que era la renovación de los diferentes convenios de defensa y de seguridad con Estados Unidos, que a priori debían convenir, puesto por la importancia de la relación y del papel, tenían que ser asuntos presidenciales, en realidad se trataron de despresidencializar y acotarlos al rango de ministerio, independientemente de que su importancia y trascendencia fuera global. Al final me da la sensación de que vemos en un nuevo escenario en el que la presidencia supone el mascarón de prueba de la interlocución del país con el resto del mundo. La interconexión, la globalización, la transversalización y la digitalización hace que estas dinámicas cada vez empujen más en esa dirección, y yo preveo, aunque solo sea humildemente, una cierta homologación de las estructuras que tenemos en nuestro país hacia las estructuras que tienen aquellos actores que ya han jugado o que ya están en esta liga, como puede ser el complejo gabinetero de Estados Unidos. Sí, brevemente. Sí, no. Bueno, yo quizá relatar un poco aquella visita de Roberto Ladomía a Alemania, solo para destacar que evidentemente el presidente González y Guerra detectaron que había que hacer algo. Es decir, ellos estaban viendo, como ha señalado muy bien Julio Feo, cómo era la presidencia de Calvo Sotelo. A mí me tocó hacer la transferencia del Ministerio de la Presidencia que dirigía Matías Rodríguez Inciarte, que era una cosa burocrática, es decir, lo de la función pública, tal, pero allí no había, por lo menos no nos dieron tampoco ningún papel más que no fueran estos referidos al tema. Es verdad que los funcionarios se portaron muy bien y en el tiempo que me dio habían estudiado cuál era el programa del Partido Socialista que había ganado y nos tenían preparados incluso decretos para implementar las políticas del partido. Bien, en la presidencia en el Elíseo, en Mitterrand, bueno,
nos contaron unas historias que tuvieron poco interés. Por ejemplo, el tema de los fondos reservados, que les parecía como una cosa muy destacada. Que nosotros tampoco sabíamos muy bien nada de aquello. Y luego los temas que principalmente se ocupaba el presidente, que eran exteriores y defensa, ¿no? Es decir, realmente donde hicimos algún trabajo más importante, sobre todo en el tema de los gabinetes, fue en Matiñón, ¿no? Que creo que era Rocard el primer ministro en aquel momento, ¿no? Cuando fuimos. Entonces, claro, allí sí que vimos cómo funcionaba en el gabinete del primer ministro el gabinete, lo estuvimos viendo y hojeando muy bien, y luego vimos también cómo funcionaba en cada ministerio. Por eso esa estructura que contaba este compañero antes del gabinete de los ministros, los secretarios de Estado y tal, se crea inmediatamente que entra el gobierno socialista en el 82 y como consecuencia, de alguna manera, de esta información. En el caso de Alemania, en Bonn, quizá la impresión o lo que más nos pareció era el funcionamiento del propio Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, que tenía una estructura y unos funcionamientos bastante que nos parecían novedosos, hasta el extremo que ya nadie recuerda, y evidentemente nos equivocamos, de que como allí el Consejo de Ministros se reunía los miércoles y no los viernes como aquí, cambiamos la reunión del Consejo de Ministros de los viernes a los miércoles. Claro, nos parecía que, bueno, que a mitad de la... En fin, ellos nos explicaron que a mitad de la semana, que no, que la gente se va de fin de semana y que es preferible que para poder explicar las políticas que se acuerdan, etcétera, y no lo recuerda ya nadie, pero se cambió la celebración del Consejo de Ministros al miércoles. Aquello también, con la comisión de subsecretarios, creaba unos problemas tremendos porque había que reunirla el viernes anterior, etcétera. Y aquello, al poco tiempo, de alguna manera desapareció. Y luego, también en Alemania nos sorprendió muy tal, por ejemplo, que en la Cancillería había todo un aparato de propaganda tremendo. Bueno, aquí todavía estaban los medios de comunicación del Estado, que no se habían privatizado. Entonces, incluso pensamos que se podría... Pues ellos tienen un aparato de propaganda absolutamente increíble. Y luego también todo el tema del estudio y la prospectiva. Es decir, nos hablaron, por ejemplo, de un tema que estábamos hablando del año 82, en el mes de febrero, por ejemplo, el tema de los turcos. Es decir, ya había un señor ya estudiando el tema de los turcos en Alemania. Entonces, esto, por contar alguna pincelada de aquella visita. Luego, bueno, pues el ministro de la Presidencia, tengo que señalar, la primera parte del primer gobierno aquel del año del 82 al 86, que la comisión de subsecretarios la presidía el ministro de la Presidencia y yo era el vicepresidente de la comisión de subsecretarios. Y creo recordar que el director del gabinete del presidente que asistía ni siquiera formalmente formaba parte. Roberto venía allí, tomaba nota, decía lo que le parecía, pero no formaba parte. Claro, cuando se produce el primer cambio, Guerra decide presidir la comisión de subsecretarios y evidentemente. Y luego, en ese segundo periodo, desaparece efectivamente el ministro de la Presidencia. Pero no podemos olvidar que Virgilio Zapatero era secretario de Relaciones con las Cortes en el primer gobierno y asciende al rango de ministro con el secretario del Gobierno. Y de allí, tengo que decir, porque me tocó hacer ese decreto, desaparece toda una serie de cosas que había. El Instituto Geográfico Nacional, no sé qué, allí había una cantidad de cosas tremendas que evidentemente limpiamos para dejar exclusivamente como centro presidencial, y porque no tenía ningún sentido, todo el mundo quería depender de presidencia, ¿verdad? Allí había multitud de cosas que evidentemente en ese momento en que Virgilio se hace cargo de Relaciones con las Cortes desaparece. Y, claro, solo otra pincelada de aquella etapa, el tema que ahora, allí no había oficina económica. El gabinete del presidente, dirigido por Roberto y bajo la coordinación de Guerra, tenía un subdirector del gabinete, Paco Fernández Maruán, que asistía a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Es decir, que de alguna manera el gabinete tenía una información tal. Pero, claro, el tema del Ministerio de Hacienda, pues es que en la Comisión de Secretarios había 3 secretarios de Estado y un subsecretario. Es decir, que además, pues eso, decían, hacían y planteaban. Y luego, solamente por completar un poco el papel que decía Fran, el tema, yo le oí una vez al subsecretario de Relaciones con las Cortes, Antonio Sotillos, decir, ¿cuál estuvo, hablando amistosamente, cuál estuvo? A ver, pues mi papel es convencer a los diputados del grupo parlamentario
sobre decisiones que han tomado los subdirectores generales. Me pareció que era curioso y ahí lo dejo. Brevemente, es sobre el tema de la coordinación, que uno de los aspectos que se ha señalado es la coordinación de arriba a abajo, pero tal coordinación tiene algunos problemas y es, decir, los papeles, la tendencia natural es que vayan de abajo a arriba. El problema es que algunas veces tienen que ir de arriba a abajo y jamás o rara vez van de arriba a abajo, es decir, hay una desconfianza natural entre gabinetes y sobre todo cuando llega la información a lo más alto, no necesariamente el gabinete del presidente, y esa información sobre tus áreas no suele fluir para abajo. Y eso es un problema normalmente que tiene que ver con la desconfianza natural basada en los egos y en los roles políticos que ejercen personas del mismo rango y del mismo nivel. Cerramos contigo. Vale, gracias. Bueno, yo soy Manuel Sánchez de Dios, soy profesor de la facultad y, en cierta manera, discípulo del profesor Paniagua, ¿no? Bueno, bastante discípulo, vamos a dejarlo así. Yo lo primero que quiero decir es que, como se nos jubila ya bastante definitivamente el profesor Paniagua, en fin, yo creo que su presentación de hoy es una muestra de que es una pena, ¿no? Que deje de dar clase aquí, que nos siga ilustrando con sus conocimientos. Bueno, también quería destacar otra cosa. Me parece muy interesante el hecho de que el profesor Paniagua, siendo un experto en parlamentarismo, su trabajo sobre los reglamentos fue muy importante. Es curioso que ha dado el salto hacia el otro lado, ¿no? Hacia el Gobierno, y estudie el tema con esa intensidad y esa profundidad, ¿no? Pero claro, su conocimiento le permite entender bien la relación entre Gobierno y Parlamento. Bueno, dicho esto, yo quería hacer bueno, tengo muchas cosas, pero voy a hacer un comentario muy pequeño que tiene que ver con esa perspectiva que le está dando al estudio, o sea, perspectiva a largo plazo. Yo veo el análisis, en fin, después de haberlo visto ya varias veces, veo el análisis un poco orientado. Es decir, creo que esa perspectiva de la presidencialización a mí me está acabando por resultar un poco excesiva. Sí es cierto que desde el primer momento, Haywood, por ejemplo, ya escribió, cuando empezaba la transición democrática, poco después, ¿no? Ya empezó a decir que el régimen español estaba muy presidencializado, el tema de la moción de censura, bueno, lo que ha explicado el profesor Paniagua, ¿no? Sí es cierto, pero yo creo que ese análisis, que además recurre a la teoría de la delegación, o sea, a la teoría de la agencia para explicar el proceso de delegación y tal, le lleva a centrarse sobre todo en la cuestión de la coordinación y luego, complementariamente, en la cuestión de la asesoría y tal, ¿no? del centro presidencial. Ahora bien, como aquí se ha expuesto, o sea, y yo creo que se ve claramente en las distintas intervenciones de las personas que se han dedicado a la política y que han estado ahí en estos órganos y tal, hay una cuestión que es muy importante, que es la decisión. En fin, que se ha hablado de ella, pero realmente yo creo que hay una cuestión clave ahí. Entonces, el analizar el proceso de decisión es lo que llevaría a dar una perspectiva un poco distinta, es decir, a reducir la idea central de este análisis, que es la presidencialización, por una idea distinta, que es la competición. Es decir, yo creo que el análisis ahí podría cambiar de tercio, podría darse una perspectiva algo distinta, que es la idea de juego, donde hay estrategias de los ministros, de sus representantes, en fin. Y hubo una descripción muy interesante sobre los distintos actores que están relacionados, con la idea esa del puzzle, ¿no? Aunque introduce elementos informales y tal, pero yo creo que ahí se ve que en el proceso de decisión no es estrictamente presidencialista. Quizás hay unas competencias del presidente en determinadas decisiones que son trascendentales, que le competen a él, pero a la hora de tomar decisiones es evidente que los ministros tienen su autonomía. Entonces, y eso tiene, o sea, yo creo que eso opera en lo que es la dinámica del centro presidencial. Es decir, resumiendo, yo creo que una manera de profundizar en este análisis sería recurrir a la teoría de juegos, a la idea de juego, donde hay actores que interactúan estratégicamente. Y eso podría ampliar el marco de análisis, la expectativa del análisis, ¿no? También hay otra cuestión, y con esto termino. Si se toma la perspectiva esta de la teoría de la agencia, la delegación, hay una cuestión que creo que se ha sacado ahora recientemente, y es
que efectivamente la idea es que desde el presidente se delegan los ministros, ya que el presidente elige a los ministros, ¿no? Entonces, el presidente delega a los ministros tienen... Pero se plantea el problema del azar moral, que es un elemento de la teoría de la agencia, ¿no? El azar moral implica que el delegado, el que tiene el poder delegado, puede actuar con intereses propios, en fin, Entonces, claro, hay que controlarle, pero no, o sea, no es estrictamente la coordinación. Hay que introducir mecanismos de control de alguna forma o de orientación, etcétera, ¿no? Que es lo que alguien hablaba de Alemania, ¿no? Creo que a mí me ha venido rápidamente a la cabeza esa idea de que efectivamente para reducir el problema del azar moral, o sea, que es un problema del proceso de la agencia, y creo que todas las estructuras gubernamentales tienen que tener un mecanismo ahí, ¿no? Que es efectivamente que no es estrictamente control, sino dar orientación, dirigir, evitar que los ministros y tal puedan asumir riesgos que no están previstos inicialmente, ¿no? Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cerramos? Sí, yo iba a hacer una pregunta por los compañeros. Bueno, habla. De hecho, ya la hizo un poco. Efectivamente, a mí me daba la sensación de que a medida que hablaban ustedes, nos íbamos deslizando productivamente de la coordinación a la competencia. Es decir, que algo que bueno, yo no había podido desarrollar en mi exposición hoy en la mañana, la competencia es una parte absolutamente esencial de este casco de gobierno. Y con distintas esferas o con distintos escenarios. Algunos de los que ustedes evocaron muy francamente, que es cantado, que es la competencia esta que tú ahora volviste a mencionar, entre las distintas unidades del centro presidencial o del casco presidencial y los ministerios, es decir, ese juego entre los ministros. Pero hay otros elementos, es decir, está la competencia adentro o en el círculo de lo que nosotros llamamos el gabinete, pero que es el Consejo de Ministros o el grupo de ministros entre ellos, no solo en la relación principal agente, sino entre los distintos ministros, y adentro de los circuitos de asesoramiento y de decisión de la propia presidencia, es decir, cómo el presidente maneja esto. Y uno de los elementos que hay es, y que ha producido algunos análisis, en general no en forma global, sino en torno a políticas específicas, por ejemplo, a política exterior o a políticas económicas, cómo el decisor jefe, el presidente, el jefe de gobierno, organiza algo así como un sistema competitivo entre sus propios ayudantes, como fuente de poder y como fuente de información, como fuente de diversificación de sus propias estructuras. Está la competencia que los agentes desarrollan por propios intereses propios de la política y por propios intereses de su campo de trabajo, porque es su territorio el que están defendiendo, y está la competencia que organiza de alguna manera el presidente para que los círculos funcionen. Entonces, cuando hay Consejo de Ministros, cuando hay gabinete en el sentido británico o alemán de la palabra, hay una sede colectiva de decisión, hay un lugar donde se ventila, o supuestamente se ventila la competencia. Si no hay un centro, el arbitraje queda muy referido a estas figuras, o es el principal, el jefe máximo el que arbitra entre competentes, entre competidores, o hay varios jefes máximos como en el caso de las vicepresidencias. Y entonces esto establece que toda esta armazón que está montada
para enfrentar la complejidad del gobierno, para enfrentar la complejidad institucional, la relación con los parlamentos, la relación con los partidos, las relaciones con los gobiernos subnacionales y la relación hacia afuera, hacia el exterior, termina generando una complejidad interior, íntima, unos circuitos, unas redes de complejidad que el propio presidente tiene que, de alguna manera, el propio presidente, el propio jefe de gobierno, tiene que encontrar la fórmula de resolverla. Lo puede resolver en términos colegiados, o lo puede resolver en términos de autoridad jerárquica. Esta es una pregunta que les dejo porque realmente es uno de los problemas que nosotros tenemos en el estudio. El presidente a veces resuelve de la siguiente manera. En el Consejo de Ministros no se vota. Fíjate si se resuelve. El acto concluye con la voluntad del presidente. Si a eso no es presidencialización, pues ya me dirás qué es. Pero en la comisión... Y en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios no se vota. Por tanto, quien preside... No, porque no te llaman a votación, porque en principio, hasta ahora, yo estoy hablando siempre del periodo analizado, con las condiciones que he dicho al principio, que son determinantes. Partido gobernante, gobierno monocolor, partido cohesionado, grupo parlamentario cohesionado, principio de disciplina interna, es decir, hay una serie de vectores que hay que analizar para explicarse esto. Por lo tanto, el gobierno no es un gobierno de pares, porque la cúspide del Ejecutivo está muy marcada. Y está marcada por estructuras políticas, normativas, dinámicas, y por tanto, esto es así. Sí, efectivamente los consejos de ministros son deliberativos, exclusivamente, no se vota, pero dentro de esa afirmación deliberativos, yo creo, al menos en mi experiencia, en lo que se puede contar, y creo que es generalizable a otros, estas deliberaciones son de dos tipos. Normalmente expositivas, es decir, uno ya sabe lo que va a ir, y por tanto está preparado para escuchar lo que le van a decir. Nuevo proyecto de no sé qué, está muy bien, etcétera, etcétera. Otras son críticas, es decir, uno ya sabe que en el viernes va a haber una bronca entre economía y fomento, o va a haber una bronca entre fomento y educación, o porque hay tensión. ¿Por qué? Porque te lo han cantado de la Comisión General de Secretarios de Estado, porque tal. Y aquí la habilidad del presidente varía en función de sus necesidades. Es decir, el presidente puede hacer cosas tales como: oye, mañana puede haber cierta tensión en este tema, ¿por qué no nos das tu versión jurídica sobre las competencias y tal? Es decir, provocar a otros ministros para que medien o que estén preparados para mediar y de alguna manera orientar el nivel de decisión sin decirlo, me estoy explicando porque no lo puedo hacer, pero sí a través de las intervenciones múltiples que se van produciendo. Por lo tanto, es una deliberación estratégica. Es cuando uno tiene una asamblea y sabes que tienes que acometer una asamblea difícil y por tanto le dices a 4 de los tuyos, vosotros intervenir para decir esto, esto, esto y esto, y preparas estratégicamente. Que, claro, ¿no? Pero es igual, o sea, la realidad es esa. Se deja de liberar y entonces al final hay fórmulas distintas de concluir. Pues a la vista de tal, yo creo que es pertinente que esto continúe, pero claro, ha continuado porque él se ha encargado previamente de que 3 o 4 de los que van a hablar, que no iban inicialmente a hablar, se coloquen de alguna manera en posiciones que apoyen una decisión que él cree que es la que debe adoptar. Esto es más o menos lo que ocurre a veces. Pocas, pero ocurre. Yo creo que el proceso de maduración del proyecto o de la decisión, no, pero esto no tiene ningún interés, ya hay caso con lo que hace. El proceso de adopción de la decisión, el proceso de elaboración del proyecto es muy colegial. Intervienen muchos agentes, en sede ministerial, desde los informes previos, los anteproyectos, pero la decisión final está muy centrada en un ámbito muy unipersonal. Por lo tanto, se combinan los dos elementos. Y es por eso que no dejamos de ser un modelo parlamentario donde la colegialidad ha descendido en las fases de elaboración de los procesos, aunque en la decisión final, claro, pesa mucho el único que es el responsable político ante quien le dio el voto de investidura. Y eso no está colegiado, eso está unipersonalizado. Y eso pesa al final. Yo te devuelvo la pregunta que le acabo. ¿Y cuáles son los consejos de ministros que votan? ¿En dónde? ¿Dónde hay?
No se vota nunca. No se vota. Quizás no se vota. El gobierno es solidario en sus decisiones. No, me refiero, digo, ¿cuáles son en el derecho comparado, en el horizonte comparado? No se suele. Ni en Gran Bretaña No, entonces, esto que tú decís me parece una cosa súper interesante, que es la deliberación lo que está denunciando o evidenciando las discrepancias y los arreglos, las alianzas y las coaliciones al interior del pequeño círculo, del círculo estrecho. Es muy importante. Yo le devuelvo una pequeña anécdota. Nosotros no tenemos la figura del Consejo de Ministros en Uruguay, en la Constitución, y jamás había funcionado, hasta que llegó la izquierda. Y Tabaré Vázquez, el primer presidente de izquierda, funcionaba con un ritual del Consejo de Ministros impresionante. Y entonces unos decían, pero es deliberativo, en realidad no terminan nunca votando. Bueno, lo que terminaba pasando era que las deliberaciones mostraban la discrepancia, sobre todo entre economía contra, siempre economía con algunos, digamos, era una especie de permanente. Y entonces, el presidente, ¿cómo hacía para decidir? Decía, bueno, después de que se había armado una olla de grillos, el presidente decía, bueno, yo veo que estamos todos de acuerdo sobre este punto y vamos a hacer esto. Bueno, pero lo interesante es que la deliberación esconde el proceso decisorio, disfraza o viste el proceso decisorio, y no que los ministros votan a favor o en contra de tal cosa. Es muy interesante esto de la cocina, porque es muy opaco, muy oscuro, no se sabe, tú lo viviste adentro, ustedes lo han vivido adentro, pero de afuera es muy difícil estudiar esto. La primera obligación que tiene el ministro es llevar las cosas al Consejo sin problemas. Él debe solucionarlos. Esta es la primera, con lo cual, cuando ya hay encuentros en otro lado, él tiene la opción de no provocar que esto se tenga que tratar, es aplazarlo, por lo tanto tendrá que justificar las urgencias, porque no lo ha llevado resuelto. Al presidente le va a molestar que no se lleve resuelto, porque para eso eres... Claro, es decir, aquí estamos para sacar cosas, no para que se me planteen los problemas, pero a veces es inevitable. Es inevitable, y entonces es inevitable la tensión entre tal, y ahí es donde él tiene que jugar estratégicamente, porque al final decide, en esa soledad, al final decide. Escucha. Es que son las 3:20. Yo me estaba callando por el tema de... Pero no me voy a resistir, ahora ya después de esto no me resisto. Efectivamente, es como decís, pero yo creo que la clave es que cuando hay una coalición, hay una coalición. O sea, una coalición tiene que ponerse de acuerdo y negociar. Y entonces hay varios actores ahí que están negociando y actúan estratégicamente. Cuando es un solo partido, cuando es incluso un partido muy disciplinado, por cierto, que yo creo que la cuestión de la disciplina viene del sistema electoral, o sea, viene porque tenemos un sistema electoral, bueno, pero el tema es que, aunque solo haya un partido, ningún partido siempre internamente es una coalición, eso es evidente. Todos los partidos son una coalición. Entonces, lógicamente, el presidente tendrá una posición institucional, será un líder y tal, pero dentro del partido hay otros líderes que están compitiendo con este. Eso es así. Con lo cual, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, es que esto es interminable. La competición, siempre que no ponga en riesgo la permanencia en el cargo que decide uno. Sí, y después, la competencia gubernamental no es la misma que la partidaria. Es otro mundo, completamente distinto. De hecho, el partido es como un factor a veces exógeno a la decisión de gobierno. Se sabe lo que puede querer, pero el gobierno tiene su propia capacidad decisoria. No todos los ministros son afiliados del partido, no todos tienen por qué tener esa identidad con la ejecutiva del partido, aunque tengan cierta afinidad, y por tanto tienen dinámicas que hay que templar un poco distintas. Lo que sí hay una regla en los gobiernos de coalición, precisamente, es no me lleve usted a Consejo de Gobierno problemas que rompan la coalición, porque es una escenificación política que no me puedo dar. Por lo tanto, tampoco en los gobiernos de coalición se vota en el Consejo. O se arregla antes o no se lleva. O se rompe. O no se lleva. O se rompe la coalición, pero nunca escenificando la ruptura en el seno del órgano de decisión gubernamental. Hay una escenografía interesante con estas dos seriales que ha habido en la televisión. La serial de la House of Cards, pero sobre todo el West Wing, y la serial de Borgen.
que es el gobierno parlamentario de Dinamarca con una mujer a la cabeza, que es una tradición. Y es muy interesante cómo estos juegos se tramitan de distinta manera.